A ver, tengo a Ana Karina Reyes. Sí, aquí estoy. ¿Me puedes compartir tu tema de investigación? ¿O la Claro que idea sí. de algún tema que tengas que podamos aquí compartir en la clase? Mire, yo en el trabajo que ayer le mandé, Ajá. ya le había puesto como tema tentativo el feminicidio en México. Ya sé que suena muy cliché, pero bueno, en mi caso soy asesora jurídica de lo que antes era un instituto para la igualdad entre hombres y mujeres. Ajá. Y ahorita ya nos volvimos una parte del ayuntamiento. Entonces, bueno, me toca ver casos de violencia todos los días, ¿no? En contra de las mujeres. Ajá. La situación es que en el sistema que tenemos aquí en México, y no nada más hablo de lo teórico, sino también de lo práctico, nos encontramos mucha gente tratando de volver el feminicidio como un mito. Entonces, en mi tema tentativo, más bien versaría sobre la investigación del por qué no puede ser catalogado como un homicidio, sino que tiene elementos muy específicos como para que se le dé un nombre propio y para que su pena sea todavía diferente. O sea, y en este caso, pues ya nos brincamos yo pienso que de los delitos más penados ahorita en nuestra legislación positiva. Entonces, sobre eso más o menos sería como mi tema tentativamente. ¿Qué más? Sobre probablemente la ubicación, obviamente la delimitación geográfica, porque no en todos los mismos estados de la República tenemos los mismos índices de violencia en contra de las mujeres, ni el mismo tipo, ni los mismos casos de feminicidio, como por ejemplo en la Ciudad de México. También dentro de los mismos estados, por cada municipio, también tenemos una personalidad propia, válgame la redundancia, entre un municipio y otro. Hay municipios con índices más altos o con mayor reincidencia en casos de feminicidio, del por qué suceden, de cómo es que la sociedad en ese estado, a lo mejor metiéndose un poquito en el determinismo o en doctrinas deterministas, saber cómo es la mecánica en cada, en este caso, delimitando geográficamente un estudio, pues como un diagnóstico de campo, para saber por qué ocurren más altos índices en unos lugares que en otros. Y eso ya hablando nada más como en un estrato muy chiquito y municipal, pero digo, en contraposición también el Estado mexicano para con otros países, que por ejemplo no tenemos los mismos índices que en Alemania, que en Suiza, que X o Y. Básicamente sería como un global. Dos observaciones. La primera, exactamente qué es lo que quieres acreditar o qué es lo que quieres robustecer con tu investigación. ¿Qué sea una pena Los, mayor? Los elementos que constituyen el tema del feminicidio. los elementos, o sea, esto lo veo como a contraluz, digamos, del homicidio, porque tienden a generalizar y me ha pasado en diversas ocasiones con diversos compañeros, la mayoría hombres, que dicen que a final de cuentas a los hombres también nos matan. Entonces, hablamos más bien de buscar o de desmenuzar los elementos uno a uno del tipo penal del feminicidio. Básicamente sería eso. Eso obviamente con la conjetura del entorno. Ok, primero, con respecto a esa parte, aquí si no nos delimitaríamos precisamente al territorio, porque si no tu investigación sería orientada a tratar o identificar las zonas con mayor impacto con índices de violencia hacia la mujer, que sin embargo, si bien es cierto, es una buena investigación, recuerda que independientemente tenemos la cifra gris, que es la cifra que no se denuncia o que no tenemos datos precisos, porque si bien es cierto, hay muchos sectores de la... Primero, el tema del índice de densidad de la población obviamente varía entre municipios. Entonces es un factor que te va a desajustar si lo quieres ver desde un plano particular con respecto a municipios, te va a impactar. No es el mismo índice de población que tiene, por ejemplo, Tonalá, al que tiene Guadalajara, al que tiene Tlajomulco. Eso por una parte. Por otro, si le quieres dar la... Bueno, vámonos más para allá. ¿Has leído el caso de Campo Algodonero? La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a Campo Algodonero.
Hace muy poco lo estuvimos analizando, fui parte de la edición 2021 del Diplomado de Amparo de la Suprema Corte. Ujú. Y sí hubo un análisis ahí al respecto. Digo, para ser honesto, ahorita no recuerdo ni el número en que quedó archivado ese expediente. Estuvimos checando también caso Radilla, estuvimos como varios, pues, en donde venían inmiscuidos derechos humanos. Ese, obviamente, el del campo algodonero, creo que fue el parteaguas para la situación de feminicidio, ¿no? Precisamente. De hecho, tengo la resolución. Igual cerrando la sesión, igual lo voy a compartir ahí en el escritorio de la clase. Porque si bien es cierto, como tú lo comentas, ese fue el parteaguas para determinar, y no es tanto por un gusto del Estado mexicano el hecho de que se implementara el delito del feminicidio. Ahí te hace un análisis o todo un análisis del por qué se debe tipificar como delito, cuáles son las medidas de reparación, cuáles son las obligaciones del Estado mexicano, y ahí te ponen las medidas de reparación y las medidas de prevención. Me imagino que la orientación o el enfoque que le están dando en muchas ocasiones tus compañeros, que lo quieren como homologar de cierta forma al homicidio calificado, con las calificativas, en este caso que puede ser una desproporción activo-pasivo, no sé, pero creo suponer en esa parte que es el enfoque que le quieren dar, de que Sí, realmente... delimitar exclusivamente que le privan de la vida a alguien más, punto. Sí, pero recordemos que el delito del feminicidio tiene ciertas particularidades. Si mal no recuerdo, déjame ver, es el artículo 200, 232, 231. ¿Alguien tiene su código penal a la mano? Si no, denme un segundo, porque según yo es el 231, 232, bis. Denme un segundo. Bueno, igual, es en lo que lo busco. De igual forma, muchas de las condiciones o las condicionantes o el tipo penal que te establece para el tema del feminicidio, o uno de los elementos más complicados de acreditar en muchas ocasiones, como tú bien lo debes de conocer, es el tema de la... Hay dos elementos para la constitución del delito, son los elementos subjetivos y los elementos adjetivos. Cuando ¿Será nos el referimos al... sufrimiento? ¿Cómo? ¿Sufrimiento uno de ellos? No. Cuando me refiero a los elementos adjetivos, me refiero a los elementos materiales, y cuando me refiero a los elementos subjetivos, me refiero al tema interno del delincuente, en este caso, al tema de la intención. Recuerden que en materia penal es la única materia donde se analiza la intención en este caso, del infractor o del imputado, del denunciado, la intención de cometer el acto, porque los demás actos se encuentran regulados en la ley. Cuando hablamos de materia civil, familiar, mercantil, hablando en materia civil, cuando tú demandas por ejemplo, una rescisión de un contrato de arrendamiento, un cumplimiento, etc., etc., todos son actos consensuados, salvo en el tema salvo en ciertos aspectos donde te delimita como el enriquecimiento, la responsabilidad civil objetiva, que esas se desprenden prácticamente de delitos o de hechos presuntamente delictuosos, donde no se tiene la intención, pero regularmente todos los actos son consensuados y todos los actos se encuentran debidamente regulados con ciertas condiciones, porque para que se dé un acto en materia civil, obviamente debe existir la voluntad de las partes. Materia mercantil, mismo tema. Materia laboral, mismo tema. Simplemente son hechos o circunstancias donde sí tienes que analizar en materia penal la conducta. Es la única materia donde se analiza la conducta del infractor. ¿Por qué? Porque a la hora de determinar la responsabilidad, obviamente siempre se analiza la intención de cometer el ilícito, porque hay ocasiones en que a pesar de que no tienen la intención, lo cometiste. Y eso te implica una reducción para la calificación de tu delito y para la tipificación del mismo. Por ejemplo, hablamos de un homicidio culposo. Digo, no tienes la intención, pero cometiste el ilícito. Se da el tipo penal. Y hay un tipo específico para el tema del homicidio culposo. Hablando del feminicidio, obviamente siempre debe de existir la intención, y uno de los grandes elementos y los que cuestan más trabajo de acreditar es que sea por razón de género. Siempre, siempre, siempre el delito de feminicidio se tiene que acreditar
que el homicidio sea en razón de género. O sea, no solamente puede quedar delimitado por el hecho de que asesines a una mujer, se va a tipificar como feminicidio. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Sí, es correcto. Y obviamente es el elemento más complicado de acreditar porque tiene que haber casi una confesión expresa por parte del imputado, donde diga que, o acreditar tú como en este caso, asesor particular de la víctima. Bueno, en este caso ya realmente el ofendido, ya cambia la figura porque la víctima pues, falleció. Obviamente con el tema de los ofendidos, que en este caso es de la familia, que la familia y el agente del Ministerio Público acredite fehacientemente los elementos con los cuales acredita que existía la intención con un tema de odio o un ratón o una, que sea en razón de género, que digas yo odio a las mujeres casi de forma textual, donde se acredite que existe cierto resentimiento, con eso es más que suficiente para acreditar la preexistencia del ilícito. Entonces, ese es uno de los grandes elementos, uno de los grandes topes que tenemos o se tiene como autoridad para poder acreditarlo, que en muchas ocasiones esa parte sí la dejan mucho de lado y se enfocan mucho a la parte adjetiva, a los elementos fácticos. Por eso en muchas ocasiones, o por eso realmente en este caso la estadística de feminicidios es tan baja, porque en muchas ocasiones casi es de que no realizan una correcta concatenación de elementos de convicción para poder acreditar esa intención. Aquí sugeridamente, el enfoque que le debías dar sería ampliar esa parte o delimitar y describir un concepto mucho más amplio, donde se hagan, en este caso, dictámenes psicológicos o psiquiátricos, que en muchas ocasiones no lo hacen, donde analicen la conducta del infractor. Porque obviamente con esos elementos o con ese dictamen pericial donde se le haga ese análisis al infractor, te da elementos para saber dónde empezar a apretar y dónde empezar a ajustar para poder acreditar de forma fehaciente el delito. Recuerda que si no se da, o recuerden que si no se da esa condición suspensiva, que es la que sea en razón de género, olvídate, se cuadra el delito del homicidio. Y obviamente esto trae como consecuencia que la estadística no se logra cubrir, por eso se dan tan pocos feminicidios, que si lo vemos de forma objetiva, son pocos y no, porque volvemos a lo mismo, existe la cifra gris donde no tenemos el elemento donde no se denuncia, o en su defecto no se logra acreditar el tipo penal, que si bien es cierto en su momento se judicializa la carpeta como feminicidio, llega un punto donde no pueden acreditar los elementos o no pueden sostener esa imputación y obviamente va a haber un cambio de, va a haber un cambio o va a haber una variación al momento en que vayan a determinar el delito y no se vaya por feminicidio, sino que lo vayan a modificar a homicidio. Aquí lo tenga. Artículo 232 bis. Ahora sí nos pasamos al segundo párrafo, que es: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y concurra una o más de las siguientes conductas. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, amistad o cualquier otra relación de hecho. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima, una relación laboral, docente o de cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. Nos constreñimos únicamente al segundo párrafo, donde dice: comete el delito de feminicidio que impide la vida de una mujer por razones de género y concurre uno o más de las siguientes conductas. Muchas veces se pierde el enfoque porque olvidan que lleva una conjunción, que en este caso, que prive la vida, dos elementos, que prive la vida de una mujer por razones de género, que es el elemento subjetivo, que es el objeto de la intención, y concurran uno o más de las siguientes conductas. No solamente basta, por ejemplo, hablando de la fracción 1, que dice que exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad, de afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, amistad o cualquier otra relación de hecho. Y de ahí te mando un listado de 11 posibles, 11 supuestos
donde se puede encuadrar el delito. Muchas veces tratan de acreditar únicamente la segunda y se olvidan de la primera, no acreditan la intención o no acreditan el homicidio en razón de género, que eso lo encontraron mucho las personas que se dedican o que se encuentran laborando en áreas de seguridad o de investigación, se topan mucho con esa parte. Y es a veces donde se pierde el enfoque, que es donde creo que sí deberías de enfocar un poquito más esa parte de esclarecer cómo se acredita ese homicidio en razón de género, qué elementos objetivos y subjetivos tienes que acreditar, cómo lo puedes acreditar, la forma conductual de la persona. O sea, hay demasiada información donde tienes que abocar y concentrar esa parte. Digo, el enfoque entonces tendrías que hacerlo muy concreto y enfocarte o darle o poner el foco en el sentido de acreditar esa parte. Creo que si tú logras robustecer o generar un estudio de cómo acreditar la privación o la intención de privarle de la vida a una mujer en razón de género, con eso, estaremos prácticamente al otro lado porque ya tendríamos un elemento o un estudio base con el cual pudiésemos o pudiese agilitar y le darías apertura a las autoridades o un poquito de conciencia para que sepan dónde enfocarse, no tanto en los elementos objetivos, sino que se metan realmente al tema de la intención. No sé si me da a entender. Sí, claro que sí. Correcto y claro. Muchas gracias. Y en cuanto cerremos la sesión, les hago llegar el caso de Campo Algodón. Digo, tengo varios casos que en muchas ocasiones me gusta compartir con los compañeros. Fíjense que no será una mala idea, compartirles las resoluciones y analizarlas en las sesiones subsecuentes. No sé qué piensen ustedes. Sí, o nos dedicamos al desarrollo del temario. Me parece buena idea analizar las resoluciones, maestro. Digo, a final de cuentas, el objeto de la materia, y sabemos que para el tema de la redacción, ese es el tema de leer. Entonces sí me funcionó un ejercicio porque sería una buena forma de que analicen, en este caso, los argumentos, tanto de las resoluciones de la Corte, que también tengo un par, tengo también el caso de Flores Cassés, que ese también es muy bueno el análisis que sea la Corte, con respecto al tema de cómo determina ordenar la libertad de Florence Luis Cassés. Sí, me parece bien, profe. Sí, a mí me parece muy bueno porque, digo, ya ahorita en estos tiempos ya no estamos nada más para delimitarnos a la legislación local, maestro. Totalmente. Es Hay un principio que está muy en boga, que están aplicando tanto los jueces de distrito como los colegiados, incluso la Suprema Corte, que sí es importante que en su momento comiencen o se dediquen a analizar. Es el control de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Alguien tiene un poquito de conocimiento de esta parte? ¿O a qué se refiere cuando nos referimos, o qué queremos decir cuando nos vamos al control constitucional y de convencionalidad? ¿Se refiere al difuso o se refiere a estrictamente? Ambos, el control difuso de convencionalidad y al control de constitucional, y al control constitucional, son ambos. Pues básicamente se refiere a que cualquier juez tiene que resolver basándose en criterios internacionales de los cuales México sea un estado parte. O sea, quita la limitación nada más a los jueces de distrito, en este caso, por ejemplo, que resuelven amparo y que resuelven materia de derechos humanos, le quita como esa, ¿cómo se dirá? Como esa restricción el monopolio, digamos. Exactamente, esa restricción que tenía por ley, porque todos cuando estudiábamos en la licenciatura en su momento, nos decían, ¿qué es lo que nos decían? ¿Quiénes eran los únicos que pueden hacer jurisprudencia? ¿O quiénes eran los únicos que tenían facultades para analizar, para interpretar la norma? Sí, la Suprema Corte, los tribunales y los unitarios, básicamente, y por reincidencia. Tenían que ser 5 casos que fueran análogos, digamos, o paralelos, que tuvieran el mismo contradicción. sentido. Sí. Pero, a partir del año 2011,
cuando se hace la reforma en derechos humanos, obviamente la intención de esa reforma, más que nada, era por el tema de la certidumbre jurídica que genera México hacia otros países, que como consecuencia de ello, y como juristas lo sabemos, que eso devino en la reforma del 2008 para el tema del sistema penal, las reformas del 2011 en derechos humanos. O sea, todo tiene agenda política, por eso hicieron esas reformas. Ahora bien, para el tema del control de constitucionalidad y de convencionalidad, obviamente ya te establece, incluso hasta el juez se encuentra obligado a analizar cuando una norma es perjudicial para, en este caso, para alguna de las partes que siguen sin aplicar ese principio. Si un juez se percata que una norma es nociva o deja en desventaja a una de las partes, se encuentra obligado a disponer de ese artículo y dejarlo y no aplicarlo. Es la inaplicabilidad de la norma. No lo hacen, se encuentran obligados, pero no lo hacen, y aparte no se van a pelear porque en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, incluso hasta como abogado lo hacemos, de que decimos, no es que se encuentra vendido, está apoyando a la otra parte, X, Y, Z, pero realmente lo que pasa es que nosotros dejamos de prepararnos. Incluso nos puede llegar en beneficio y en perjuicio, ¿eh? Solamente hay que hacer un análisis muy concienzudo de esa parte para saber cómo argumentarlo. ¿Sí? Pero eso ya será materia de otra clase. En su momento, si me toca impartir las clases de amparo, ahora sí nos vamos a meter a eso, que es bastante interesante y bastante divertido. ¿Alguien más? Sí, yo, profe, bueno, yo quiero investigar lo que es el tema de cómo influye el estrés en los elementos de seguridad pública para el desarrollo de sus funciones. Y voy a delimitar el tema, enfocándome en la Policía de Guadalajara. Ok. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Crear un estudio? ¿Establecer un estudio? ¿Crear un manual? ¿Implementar una área que se dedique o que tenga exclusividad para atender ese tipo de casos? Yo me enfocaría más por crear una área para que se le dé atención a los elementos que pasan por esa situación. O sea, en este caso sería implementar o acreditar la necesidad Sí, sí, de la atención psicológica a los elementos de seguridad pública de Guadalajara, que en este caso con ese estudio te sí, funcionaría para acreditar la necesidad literal del por qué debe de haber un área de atención psicológica y psiquiátrica para los elementos. Lo platiqué contigo el otro día, según recuerdo, en ese sentido, para sí. poder ver la posibilidad de cómo los policías se encuentran 24/7 con ese estrés, incluso encontrándose en su día franco. Obviamente, los policías tienen nombre, apellido, rostro y números de unidad, número de placa, o sea, son fácilmente identificados. Todos. Muy distinto a los delincuentes. Tú no tienes forma de identificar a un delincuente. Simplemente en este caso, es el protocolo para abordar una revisión de rutina. O sea, siempre se establece que un elemento aborda, el otro está al pendiente y está cuidando, básicamente. Sin embargo, tú en tu día franco no tienes esa seguridad, no tienes esa certeza porque pues, obviamente te encuentras fuera de tus funciones y obviamente estás, diríamos vulgarmente, al alba, porque no puedes ni siquiera ir a cenar a un lugar porque puedes esperar que te pase algo. Ajá. El tema es el manejo de emociones, entonces tendrías que enfocar o tendrías que hacer un muestreo de los oficiales y asesorarte con psicólogos y criminólogos para establecer ahora sí el estudio, cómo se tendría que hacer ese estudio para poder hacer una entrevista porque tienes que hacer un muestreo de los oficiales. Uh-huh. ¿Cuánto es el tiempo que tienen activo? ¿Cuál es su mayor fuente de temores? Entonces, sí sería importante que primero vayas trabajando con los compañeros policías o los compañeros de policía preventiva y que te vayan diciendo cómo manejan o cómo ellos
cuáles son las principales causas o qué es lo que les genera estrés. Para que tú en base a eso hagas un cuestionario donde coinciden en las respuestas y puedas hacer el muestreo. En base a ese muestreo, lo vas a llevar con un psicólogo, un psiquiatra o un criminólogo para que él te diga cómo puedes formular o cómo establecer un protocolo, no un protocolo, cómo puedes establecer la necesidad, cada cuánto tiempo se tienen que hacer las evaluaciones, cuál es en este caso la terapia ocupacional como rehabilitación o como distracción para los elementos que les puede reducir el tema del estrés, y orientarla en ese sentido para poder llevar y acercar ese estudio, en este caso al cabildo del municipio, para que se vean en la necesidad de crear un área de atención psicológica y psiquiátrica, porque en muchas ocasiones es de varios policías que toman medicamentos para el tema porque les dan ataques o crisis de ansiedad. Sí, muchos. Y es que de hecho el área, como tal de psicología o atención psicológica sí existe, pero la verdad sí se quedan muy cortos. Sí, es a lo que voy, por eso el tema del protocolo, de que establezcas cuánto es el tiempo que se tiene que estar atendiendo, cuáles son los supuestos, o sea, ya establecer incluso hasta un calendario. Ujú. Cada cuánto tiempo tienen que estar, cada cuánto tiempo tienen que estar yendo, cuántos psicólogos se ocupan, cuántos elementos esa información ya existe, cuántos elementos policiales son, cuántos psicólogos se necesitan para darle atención a esa cantidad, a ese volumen de oficiales o de personas, y establecer, en este caso, porque no conozco el protocolo, no conozco cómo lo manejen en este caso como la atención psicológica, pero sí establecer una especie de cuestionario para establecer, porque obviamente me imagino que a todos les dan prácticamente la misma atención, no se especializa o no se enfoca a un tratamiento específico para cada policía, sino que prácticamente no sé, desconozco esa parte cómo opera internamente, pero es casi a todos les dan lo mismo y todos reciben la misma atención. No hay una atención personalizada, o sea, no hay ni siquiera esa sensibilidad. No, de hecho no. Y te pongo un caso práctico. El otro día un elemento, ya en situación de retiro se sentía, pues de alguna manera estresado, ¿no? Depresivo. Y fue a pedir ayuda precisamente al departamento de psicología. Y la respuesta fue bien simple para ellos. Mandaron a encerrarlo. Se fue internado al San Juan de Dios, y no por su voluntad. O sea, ni siquiera le pidieron su opinión. Y esa fue la respuesta. Pues sí, sí se me hizo así como que, pues, como que no va por ahí, pues, el asunto. Sí debería de haber un protocolo más específico. Incluso ni siquiera hay necesidad de llegar a eso, ¿eh? Si hay una atención y un seguimiento personalizado a cada uno de los elementos, obviamente no hay necesidad de llegar a eso, porque a final de cuentas, si tú le das una atención, si le das terapia ocupacional, en dado caso de que lleguen a necesitar medicamento, obviamente brindárselo, proporcionárselo en tiempo y forma, no dejar hasta que el elemento esté prácticamente, vulgarmente diríamos, hasta que se le truene la cinta, donde el elemento ya está en un punto de no retorno, ¿no? O en el punto de quiebre, de que ya existe un trastorno psicológico, psiquiátrico tan fuerte que ya hay necesidad de un internamiento o de un tratamiento psicológico bajo supervisión de psiquiatras y con medicamentos. O sea, estamos prácticamente hablando de una persona que carece hasta de conciencia, porque pues, obviamente el estrés llega a un punto de quiebre en el que ya no puedes ni siquiera regresar, te quedas, es como la droga, ¿no? O sea, a veces un evento o una droga muy fuerte, dirían, te deja en el avión y ya no hay punto de regreso, o sea, llegas y vives tan estresado que te trastornas, o sea, te generas delirios de persecución, o sea, tiene muchas implicaciones y muchas consecuencias esa parte. Exactamente. Entonces sí sería importante que orientaras tu estudio a la necesidad de crear esa área personalizada en base a cuántos elementos hay, cuántos psicólogos o psiquiatras se necesitan, qué tratamiento se les debe de dar, cada cuándo se deben de estar haciendo las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, qué terapia ocupacional necesitan o se estaría implementando. Porque si bien es cierto, existen
centros de recreación, por ejemplo, para los elementos, pero realmente ¿cuándo pueden disfrutarlo? O sea, ni siquiera tienen esa posibilidad. Ni pensarlo eso. Incluso sabemos el tema de que los hacen, los dejan dobletear turnos, o sea, digo, por eso pues, no rinden como deberían. Digo, yo los entiendo porque tengo varios amigos que son policías y realmente, o sea, son humanos, o sea, no son máquinas. Sí, exactamente. Y aquí el recurso humano es lo que más se descuida, pues. Totalmente. Aquí todos, como dicen, somos un número, nada más. Ok, ¿alguien más quiere compartir su tema? Bueno, denme un minutito, está por terminarse el tiempo de la sesión. Salgo y reinicio la clase, ¿va? Sí, está Sí, bien. maestro.